Y así fue que poco a poco, después de varias explicaciones, de varias lecturas, de varias horas y horas y horas de estar tratando de entender los misterios, la luz se hacía en mi corazón. Después de escuchar a mi maestro, el Dr. Garrett, explicarnos los versículos, por fin podía empezar a entender un poco, solo un poco, de los misterios de Dios en su palabra. Te leo el texto, Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 en adelante. También se le permitió a la bestia decir cosas arrogantes y ofensivas contra Dios y tener autoridad durante 42 meses. Y así lo hizo. Habló contra Dios y dijo cosas ofensivas contra Él y su santuario y contra los que están en el cielo. También se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo hasta vencerlo, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A ese monstruo lo adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. Y es que es extraordinario. El primer actor, vamos a decir, el primero que sale a escena justamente en estos versículos es el monstruo, como lo llama esta versión, o la bestia, como lo llama la versión clásica. Así sale, ¿verdad? Es como si estuviéramos en un teatro y sale la bestia y entonces empieza a decir cosas blasfemas y a insultar a Dios y a moverse de un lado a otro así con todo ese impresionante poderío que se ve que tiene. Pero como si se oyera una voz. Y a esta bestia se le dio, o se le permitió, se le dio permiso de decir cosas arrogantes. Y esa voz es para que nosotros voltemos, dejemos por un momento de ver a la bestia y volteemos hacia donde está esa voz. Y para que nos preguntemos cuál es el mensaje de esa voz. Y lo que dice esa voz en una forma muy simple es: esta bestia no es lo todopoderosa que aparenta. Esta bestia no es lo todo destructora que aparenta. Puede destruir y puede ser impresionante, pero es impresionante y puede destruir porque alguien le ha dado esa autoridad y ese poder. En sí misma, esa bestia no tiene ninguna autoridad. Y es que la bestia surge por todos lados. La bestia en este contexto de Apocalipsis, los de la interpretación preterista, los que se centran solamente en el contexto de Apocalipsis, en el momento que fue escrito, hablan de la bestia como el emperador romano. Sí, porque el emperador quiere atribuirse a sí mismo un nombre. Algunos de los emperadores se deificaron a sí mismos y se llamaron a sí mismos Señor y Dios. Hicieron que la gente los adorara como si fueran dioses. Se creían el cuento de que eran dioses. De veras, y tú también puedes verlo más adelante en los reyes que hay en la Edad Media. Se creían dioses. Creían que estaban allí en el trono, pero que eran dioses. Ahora, no son los únicos. En la historia, previo al Apocalipsis, hubo otros. Ayer te hablé en el devocional de Pilato. Pilato dice: Oye Jesús, hey, hazme caso. Háblame, contéstame. ¿Cómo es que te atreves a no contestarme a mí? Como que si no supieras quién soy el que tiene autoridad para soltarte, o soy el que tiene autoridad para matarte, o para entregarte a que te maten. Y la respuesta de Jesús es no sé si Jesús
eh, ciñó, frunció el ceño, perdón, ¿verdad? No sé si entornó los ojos. Hubiera yo querido estar allí para ver su expresión, pero lo que dijo fue brutalmente noqueador para Pilatos. Le dijo: ninguna autoridad tendrías si no te fuese dada de arriba. En otras palabras, Jesús le dijo: no eres nadie. Tú te has hecho unos cuentos en tu cabeza de que tienes mucho poder. Te has creído algo que no es cierto. Alguien te dio esa autoridad. Ahora, si te vas un poco más atrás, encuentras a otro hombre llamado Nabucodonosor, por allá, que empieza a gobernar. Empezó a gobernar por allá del año 605 a.C. Su padre, Nabopolassar, era el emperador de Babilonia. Pero Nabucodonosor empezó a reinar por ahí del 605-604 a.C. Y se llevó a varios judíos al exilio, los agarró, los sacó de su tierra, se los lleva allá a Babilonia, y entonces allí quiere que los judíos lo adoren, y no solamente los judíos, sino toda la gente de su nación y de todos los otros pueblos de donde anduvo sacando gente como esclavos. Y entonces hace una estatua ahí, pues según él así muy impresionante, debió haber estado impresionante. Y entonces ordenó y dijo: a tal hora, cuando oigan el sonido de las trompetas y todo mundo deberá arrodillarse y adorar la imagen. Y el que no la adore, entonces será echado al horno de fuego. Y entonces había 3 jovencitos allí, unos chicos ahí que habían venido de Jerusalén, de Israel, los habían traído así como esclavos. Y cuando oyeron el sonido de la trompeta y todo el mundo se arrodilló, empezó a adorar la imagen, pero estos no adoraron. Y entonces los trajeron delante de Nabucodonosor, que se encendió en ira, y les dijo: ahora sí los voy a destruir, ustedes deben de adorar la imagen y deben de hacer lo que yo les estoy diciendo, porque si no yo los voy a destruir. Y la respuesta de estos jovencitos fue: mira, rey, no vamos a adorar tu imagen, porque tenemos un Dios que nos puede librar de la muerte. Pero si aún no quisiera librarnos de la muerte, de todas maneras no vamos a adorar tu imagen. O sea, otro cuate que se creía también un dios, quería que lo adoraran. Te regresas unos años más atrás, antes de Cristo, y encuentras en la historia bíblica a un tipo que se llama Faraón. ¿Qué sabes la historia? ¿Para qué te la cuento? Y Faraón también se creía hecho a mano y también se creía divino. Y la gente lo adoraba así como el hijo del sol, ¿verdad? El hijo del dios Ra, el dios sol. Y él creía que era un diosecillo realmente. Es lo que es, pero ellos se creían dioses. La bestia que blasfema contra Dios y que se arroga el nombre de Dios, no es la única vez que la vas a encontrar en la historia. La vas a encontrar en todas las épocas de la historia. La bestia tiene una herida de muerte, pero la herida de muerte es sanada y vuelve a resurgir. Parece que la acaban, porque Faraón se acabó, pero después surgió otro que no era Faraón.
surgió Nabucodonosor. Y después de Nabucodonosor viene otro que se llamó, no sé, Alejandro el Grande. Y después de Alejandro el Grande vino otro que se llamó, no sé, Nerón. Y después de Nerón vino otro que se llamó, bueno, quién sabe, y así ponle nombre. Y así ha habido tantas bestias, tantos seres blasfemos que han querido que se les adore. Pero el problema no es ese, sino que, fíjate lo que dice el versículo 8, a ese monstruo lo adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue sacrificado. El Cordero fue sacrificado y merece la adoración. La bestia no fue sacrificada. Es más, la bestia sacrifica a los humanos y los humanos adoran a la bestia, no adoran al Cordero. Parece absurdo, pero la humanidad ha elegido adorar a lo que no es Dios, a quien no es Dios. Y ahí radica nuestra más grande blasfemia de toda la humanidad. Así que necesitamos tener mucho cuidado con eso, porque hay unas cuantas bestias que han resurgido y que viven entre nosotros y que quieren que se les adore. Y ¿sabes lo más triste? Que personas los están adorando, porque nacimos para adorar a Dios o a la bestia. Espero que tú estés adorando a Dios, que le abras tu corazón y que te hayas entregado a Él. Señor Dios, gracias por enviarnos al Cordero para dar su vida por nosotros. Y gracias por protegernos del poder de la bestia, de las bestias que están entre nosotros, que te quieren robar la gloria y el honor que solamente tú mereces. Guárdanos, guarda nuestras vidas, Señor. Se ven imponentes, se ven brutales, pero tú tienes más poder que ellos. Gracias porque podemos confiarte en nuestras vidas y porque tú eres totalmente capaz de guardarnos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.